Ahora tenemos a una de nuestras grandes invitadas, que es la doctora Norma Pierola. Doctora, muy buenos días. Bueno, buenas tardes acá. Gracias por regalarnos unos minutos en un domingo. Gracias por estar en Bolivia Unida y ser parte de la familia de Bolivia Unida. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenos días. Para mí es un gusto, un honor y una alegría compartir con ustedes. Lo he escuchado a Juan Carlitos Arana y creo que él como periodista y yo como tal vez abogada, madre, como defensora de los derechos humanos desde hace muchos años, derechos políticos ahora, siempre andamos procurando establecer la verdad, que la gente conozca la verdad y siempre destapar a los corruptos que están en función del poder, porque ahí está, no solamente es una estafa política, es aprovecharse de la inocencia del pueblo boliviano en su conjunto. Y lo cierto es de que haber estado en el Parlamento casi 11 años nos ha permitido conocer tal vez de cerca todos estos aspectos y tal vez he sido una de las personas que ha sufrido mayor acoso y violencia política porque prácticamente no tenía ni mi bancada alrededor ni favorable. Siempre hemos estado prácticamente caminando solos como marginados, pero siempre ha sido un trabajo donde creo que era con responsabilidad de ejercerla, con vocación de servicio y sobre todo con alta dignidad, honor y sobre todo sin tapujos y decir las cosas por su nombre, aunque a la gente no le guste que se hable así de delincuencia, pero hay una organización política criminal que desgobierna las naciones y Bolivia no está exenta de aquello. Mil gracias. Doctora, mire, cabalmente la primera pregunta era esa. Este primer programa de Bolivia Unida nos referimos prácticamente con unos invitados de lujo. Y la pregunta que quería hacerle es, durante este tiempo donde usted ha sido funcionaria pública como diputada, como también abogada dentro de los de defensa de los derechos humanos, hemos visto un compromiso de usted con la misma Bolivia, con la misma sociedad, para poder entablar lo que es y poder llegar contra esta corrupción, poder llegar a los que son los que han llevado a esta crisis de corrupción que tiene Bolivia. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuál es su aprendizaje sobre esta tarea tan delicada que ha tenido durante toda su carrera política y también profesional, doctora? El haber sido tal vez la oportunidad que Dios me dio a través de Manfred Reyes Villadeler y llegar por primera vez al Parlamento, porque nosotros hacíamos un trabajo desde la universidad, siempre en defensa de derechos humanos. Ya antes de tener la profesión de abogado, yo tuve ya una maestría en política internacional, derecho internacional público en realidad, y juntamente con la defensa de la tesis prácticamente ya tenía ese grado de licenciatura. Posteriormente logramos hacer alrededor de unas 8 maestrías en todas las ramas del derecho, criminología, derecho constitucional, laboral, social, civil. Prácticamente me he pasado la vida de trabajo individual y de autoenseñanza, prácticamente trabajando y estudiando. Y yo siempre he sido abogada en el ejercicio libre de la profesión y bueno, creo haber tenido una gran cantidad de clientela en la que me ha permitido conocer toda clase del mundo del derecho desde abajo y conocer cómo se aplica o se mal aplica el derecho. Posteriormente, ya como parlamentaria, he estado 11 años prácticamente en el ejercicio de la diputación. No se me dejó asumir la presidencia de mi partido, que es el Partido Demócrata Cristiano, que fue usurpado por don Rodrigo Paz Pereira y por don Herman Lara. En ese sentido, nosotros nos hemos hecho prácticamente con una conferencia a un lado, porque todo el masismo y el alfilismo del MAS ha llegado a través del señor Paz al Parlamento, y cosa de que ellos han hecho al gobierno, perdón, y una vez estando ya en el gobierno, ellos lo que han hecho es retirarse del PRC, dejando la cáscara vacía y destruida en imagen y en corrupción, y por supuesto esto no lo han actuado solos.
Entonces, nuestra preocupación, más allá de todos los aspectos que hemos venido realizando un trabajo desde la Asamblea para mi Parlamento, ha sido la fiscalización constante de todos los actos de la administración pública, vale decir, de los funcionarios públicos que estaban en el órgano ejecutivo. Pero nuestro mayor descubrimiento fue cuando nos dimos cuenta de que hemos seguido trabajando en dictadura, y cuando la gente cree que ir a elecciones periódicas es prácticamente una especie de estar en democracia, y no, señores, no estamos en democracia, estamos en dictadura. Es una dictadura instaurada que ha servido inclusive investigar desde el Parlamento qué pasó con la Constitución del 67 y las modificaciones antojadizas que le hicieron a la Constitución Política del Estado, y entre esas la llamada Asamblea, para mí prostituyente, que es Asamblea Constituyente, que cambia la Constitución del 67, y claro, para eso ya más antes, Tuto Quiroga y sobre todo Mesa le tendieron la cama a la apertura de la Constitución, porque nuestra Constitución es de carácter rígido, técnica y jurídicamente hablando, no permitía, prohibía asambleas constituyentes, pero sin modificación parcial a la Constitución de acuerdo a los mecanismos de una ley de convocatoria a la reforma, que se aprobaba una legislatura antes que duraba 4 años, y ahí nos hemos permitido encontrar inclusive documentos que nos han permitido revisar y que están inclusive ocultos hoy en día, y esta es la ley interpretativa de la Constitución Política del Estado para habilitar al Honorable Congreso a realizar ajustes y proyectos en la nueva Constitución Política del Estado. Es la ley ocultada 3941, que le ha permitido a los de la partidocracia, en las que estaban toda una coalición, MIR, más estaba el MNR, estaba ADN, estaba Tuto Quiroga, y los grandes señores feudales de la política, que cambiaron la Constitución falsificándola inclusive, y entre ellos el actor mayor fue el don Carlos de Mesa Gisbert, que después de haber derrotado juntamente con el masismo al gobierno constitucional del señor que lo han puesto el año 2003, me refiero a don Gonzalo Sánchez de Lozada, respetaron varias cosas y sobre todo la Ley de Seguridad Ciudadana, y él empezó con los decretos de la impunidad. Desde ahí empezamos a fiscalizar los actos en la administración del legislativo, porque no solamente es crear, modificar leyes, extinguirlas de acuerdo al 158, sino también el de hacer una fiscalización constante a todo lo que significa el ejercicio y el desempeño de los funcionarios públicos, inclusive en lo que significan las empresas mixtas con participación del Estado. Eso nos ha permitido hacer tal vez las mayores interpelantes en la Asamblea, y por eso es que hemos adquirido un gran conocimiento, porque por lo menos en la primera legislatura, que duró del 2010 al 2014, porque yo 6 meses antes había renunciado para volverme a arbitrar, nos permitió encontrar toda esa mafia que se había destapado con el tema de la llamada Asamblea. Por eso le digo, no es irrespeto, es prostituyente, porque prostituye políticamente a quienes se encuentran en el ejercicio del poder. Y hablaba de los decretos de la impunidad que le permitieron a Mesa dejar sin efecto la ley que nunca la abrogaron, la ley de seguridad ciudadana que él había aprobado el año 2003, el 4 de agosto, y sin embargo la deja por un decreto supremo, deja sin efecto una ley, y después dicta otro decreto en octubre y en septiembre del año 2003, pidiendo que todos los fiscales, jueces, cancelen todas las investigaciones que habían hecho por el tema del amotinamiento, derrocamiento, sedición, terrorismo, en el que aparecieron muchos muertos y heridos en la ciudad del Alto, llamándose los guerreros del gas, con el pretexto de no permitir la exportación del gas por la ciudad, por Chile.